Lo, Iba a explicar lo que es la reencarnación. Eso que tiene ahí no es reencarnación. que eso que tengo ahí no es reencarnación. Bueno, lo que usted me ha preguntado, Usted va a explicar lo que es la reencarnación para no confundirlo con eso que tiene ahí. bueno, te lo vamos a explicar así un poquito rápido para que no haya mucha confusión. Mire, el problema es que Axel no le borró, ya no dejó espacio. Eso ya está desde ayer. Pero ese no se borra. Y esto tampoco, Axel. Más o menos sí se borra, Fíjate, maestro. La reencarnación es un proceso que viven los seres superiores. ¿Sí? La reencarnación no es para todas las personas, para todas las criaturas o para todos los hombres, como se piensa. El hecho de atribuirle a todos los hombres lo que se llama la reencarnación se debe a la falta de estudio, que la gente no ha estudiado, que la gente no se ha tratado de cerciorar bien de qué es eso de la reencarnación. Pues ahí le va. Resulta que en el mundo existen, ya le había yo dicho, pues infinidades de hombres, de seres humanos. Entre todos esos seres humanos no deja de haber quizás entre millones, 1, 2 o 3 por ahí, que sean diferentes a nosotros, a los hombres comunes y corrientes, vagos, callejeros, peleoneros y mujeriegos, en el aspecto de que ellos sí son seres puros, son seres divinos, son seres superiores. Esos, aunque usted los vea, usted dice, es un hombre común y corriente. Pero esos van y vienen por el mundo de manera anónima. De ellos nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque ellos no andan pregonando que son esto y lo otro y aquello, como nosotros. Nosotros tan solo somos amigos de un millonario y ya estamos diciendo, no, yo soy amigo de don Fulano de tal, de don Carlos Slim, yo soy amigo de don Erix, que tiene harto billete. No, yo tengo tantos millones, no, yo tengo tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos no hacen eso. Ellos son gente, mire, pico de cera. Sí, ellos son gente que nada más deambulan por el mundo anónimos, ¿sí? Y eso es la diferencia de nosotros. Es una tan sola pequeñísima diferencia entre ellos y nosotros. Entonces, cuando hablamos de esos seres, estamos hablando de seres superiores. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen esos poderes de los que hemos hablado. Miren, en la Edad Media se hablaba mucho de por ejemplo, del conde Saint Germain. Vamos a hablar. Se hablaba mucho también del conde Cagliostro. Se hablaba mucho de Nicolás Flamel, por ejemplo. Todos esos fueron personajes que la historia los tiene marcados, ubicados, porque ellos fueron aportadores de grandes progresos para la humanidad, porque ellos le aportaron a la sociedad humana gran parte, casi todo lo que ahora nosotros tenemos, a reserva de esas tecnologías que han ido saliendo. ¿Ok? Entonces, estos personajes
han sido siempre connotados, han siempre sido reconocidos porque fueron estudiados hasta la saciedad. Pues esos personajes, maestros, son de los seres superiores que hablamos y son de los maestros que podemos hablar. Son de esos que se capacitaron en ese ámbito de las ciencias secretas, no de la escuela aquí, porque se sabe de muchos de ellos que fueron a la escuela y que la escuela no les sirvió para nada, que para ellos eso era incipiente, innecesario, pero el removimiento de su interior, de su mente, de todo su existir interno, les hacía ver que pues no, que eso era absurdo, que eso no tenía nada que ver con las necesidades, con lo que realmente el ser humano necesitaba para lo que se llama liberarse, para lo que se llama salvación, para lo que se llama la felicidad, para lo que se llama ser hijo de Dios. Ellos se daban cuenta que esto no era lo que los acercaba a esos aspectos que ellos tanto anhelaban y sentían necesarios. Ok, de esos puntos podemos tratar mucho, pero para ser más concreto vamos a llegar a lo que usted quiere que le explique, que es la reencarnación. Pues esos son seres superiores, maestros, ¿sí? Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, las potestades, todos esos que nos marca la angeología religiosa o la teología o todo eso. Esos son seres superiores, son seres divinos, son superhombres, son grandes seres. Ajá. Ahí está el mismo Señor Jesús, ¿no? Con todos sus discípulos, todos ellos eran jefazos en todos estos aspectos y por eso todavía no ha muerto su historia, ni morirá, porque ellos, como usted lo dijo un día, ellos no murieron, ellos solamente se trasplantaron hacia otro nivel de existencia que no es en el mundo de nosotros. Y si se han quedado algunos de ellos aquí en el mundo es porque están pues tratando de ver cómo ayudan a la humanidad, a la gente, tratando de ver qué hacer, ¿no? Entonces, al hablar de esos personajes, de esas entidades, no, pues ya se durmió mi cuate, míralo. Al hablar de esos grandes seres, al hablar de esas grandes entidades, maestros, de esos grandes seres, estamos hablando de seres superiores. Entonces, la reencarnación que usted tanto confunde o que todos confundimos, la reencarnación, esto es reencarnación, ¿verdad? Entonces, eso ha sido muy confundido, pero ese aspecto, ese fenómeno, ese proceso que solamente pueden vivir esos seres superiores, ha sido muy confundido. Seres superiores, vamos a ponerle nada más, seres superiores, es para ellos la reencarnación, así. Sin embargo, esa palabra, ese aspecto se confunde debido a que precisamente, como le decía yo, a la falta de estudio de la gente, sobre todo del mundo occidental, o sea, de nosotros los de América, por decir que pertenecemos al mundo occidental, y a los países europeos que se les califica como el mundo occidental. Pero los occidentales, maestros, los chinos, los japoneses, los hindúes, todos ellos no ignoran que la reencarnación es un hecho, pero dirigido hacia esos seres superiores. Sin embargo, hay otra razón por la que se confunde ese aspecto. Lo que nosotros queremos dar a entender cuando decimos reencarnación no es eso, sino que hay otro fenómeno de la naturaleza que se llama esto, mire, recurrencia.
¿sí? ¿Sabe qué es la recurrencia? Es parte de lo que yo le explicaba a ustedes ayer cuando les decía que es la repetición de las existencias de un ser, llamémosle humanos, dentro de esos ciclos que viene, va. ¿Por qué? Porque en la doctrina budista y en otras doctrinas y enseñanzas como la de Pitágoras, allí se habla que nosotros no tenemos solamente esta vida, no tenemos solamente esta existencia, sino que nosotros hemos vivido tantas existencias, y viviremos quizás muchas más. Y es ahí donde usted me preguntaba, ¿usted en cuál está? Realmente yo no sé en cuál estoy. Nadie puede saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos degenerados, estamos perdidos, estamos identificados con el mundo. Nos interesa más el mundo que investigar, que profundizar en esas cosas, porque como usted me decía que eso no sirve para nada. Por ejemplo, la meditación. Si usted no es capaz de dominar porque es una ciencia, la ciencia de la meditación, no puede usted entrar al descubrimiento, a darse cuenta de qué es lo que significa todo esto, de qué es lo que se quiere explicar, para quiénes es y en qué vida usted está viviendo, y por qué estamos aquí, por qué somos cuates, por qué esto y que el otro. ¿Y qué es lo que nos va a pasar mañana? ¿Qué nos espera para mañana? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos anestesiados con el ir y venir del mundo, con lo que es nuestro trabajo, nuestros compromisos, nuestras broncas diarias, ¿no? Jamás hemos dedicado un poquito de tiempo, salvo aquellos que son religiosos, que más o menos se meten que por ahí dicen que es que a meditar, que a orar, que a esto y que el otro, ¿no? Pero de ahí, afuera de eso, la gente rara vez dice voy a hacer una meditación. ¿Por qué? Porque para empezar no sabe la gente cómo se medita. La gente piensa que meditar es estar aquí o es que el otro. Ya lo medité muy bien, hija. No, pues sí, ya lo medité muy bien, hijo, ¿sabes qué? Pero eso es divagar, eso es nada más vacilación mental. ¿Por qué? Porque las ciencias, por ejemplo, la ciencia de la meditación, como todas las demás ciencias, tienen un proceso, tienen un camino, tienen un método, tienen un sistema. Entonces, al nosotros estar como seres comunes y corrientes, como animales de trabajo, pues no hacemos eso. Sí, como burros, como pues eso precisamente, con el respeto a ustedes y para quien pudiera escucharme, pues lo digo, pero desgraciadamente eso es. Nosotros salimos de la casa a las 5 de la mañana a chingarle, pasamos todo el día clavados en el trabajo, salimos y en chingo otra vez a la casa, y todavía ya hay que ir a ver qué no hizo la vieja para ayudarle a hacerlo. Y entonces esa rutina, ese trabajo, maestro, esa vida, a nosotros no nos permite entrar pero tampoco se mete en esas cosas. Tampoco se meta en esas cosas porque no tiene la inquietud, no tiene el deseo, no tiene la voluntad, pero también llega cansado de su trabajo, a pesar de que no, de que él quisiera sentir que está libre y que puede ocupar el tiempo en otras cosas. De todas maneras, sea porque tenga compromisos la gente o no los tenga, la gente no dedicamos tiempo para estas cosas, maestro. Cuando se trata de leer un libro, nosotros ahí medio le damos un chapuzón, y si acaso bien nos va, pues medio lo entendemos, pero no entramos a lo que es la verdadera ciencia de los libros, porque los libros hay que entender pues todo de párrafo a párrafo, del capítulo, de letra en letra, de todo. ¿Por qué? Porque hablamos todo así sin saber ni el significado de las cosas. ¿Sí? Hablamos de la reencarnación como si supiéramos mucho de ella. Hablamos de la psiquis, de la psicología como si supiéramos mucho. Hablamos de la filosofía como si supiéramos mucho.
cuando en realidad no sabemos nada. Hay que aceptar que no sabemos nada. Entonces, al regresar al punto, maestro, de lo que es la recurrencia, esto queda demostrado, avalado. ¿Por qué? Por este personaje, iré. Por este personaje. Que de todo eso él habla ahí, ajá, y de otro personaje, nada más en sus pensamientos. Esta era ciencia egipcia, maestro. Pitágoras estudió en las pirámides de Egipto, igual que vamos a decir, igual que hay otro, igual que Hermes Trismegisto, por ejemplo, ajá, igual que otro de la medicina que se llama Paracelso. Todos esos se prepararon allí, estudiaron en las ciencias del antiguo Egipto, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen, por eso ya le dije, ellos aportaron casi todas las bases para nuestra cultura, para nuestra educación, porque no hemos cambiado nada, ¿sí? La medicina tiene sus bases actual, tiene sus bases en la medicina de esos personajes, de Hermes, de Paracelso, de Hipócrates, de todos esos. Ahí tiene sus bases la medicina. Entonces, no se puede decir que esos sean cualquiera personas, ¿no? Esos eran maestros, eran los que salieron de ahí. Entonces, decir que quién era Pitágoras, pues sí es el padre de las matemáticas. Ahora, ¿quién no habla de matemáticas? Bueno, por cierto, ya no se quiere ni hablar. Como un matemático. Pues no, porque no lo han estudiado, pero él habló de todo esto en esos libros, porque hay otro libro que se llama de él, que se llama él fundó una academia, fíjese, en la que no podía ser aceptado nadie si no sabía matemáticas. Él fundó una escuela en la que si usted no sabía matemáticas, bueno, por decirlo. El caso es de que hay otro personaje oriental que se llama Krishna, ¿sí? El señor Krishna, el de esos que andaban luego hace un tiempo por ahí. Sí, un loco de esos. Ese personaje, ese tal Krishna, ese al que le veneraban a estos amigos, él habló también de esto en otro libro que no me acuerdo su nombre, pero allí él habla de la transmigración de las almas. Ajá, él habla de la transmigración de las almas que tiene que ver con esa repetición de ir y venir, que nosotros morimos y que nacemos y volvemos a morir, que nacemos y volvemos a morir, hasta que pues se cumple esta cantidad de existencias. Por eso dicen, y lo dicen quizás con acertada verdad, que el collar del Buda tenía 108 cuentas, es decir, 108 bolitas, ajá, sí, y que esas simbolizaban precisamente lo que son las 108 existencias que cada quien tiene, que a cada quien se le asignan. Espéreme, pues necesitamos que entienda y que se ponga muy trucha y que a la vez pregunte, ¿está bien? No, ¿por qué? Porque no le estoy bajando, le hablé porque no es igual un ciclo de 108 existencias a 3.000 ciclos, ¿sí? No es igual a 3.000. Con esto les expliqué ayer que cuando una persona cumple sus 108 existencias, hace esto, pasa esto. Aquí él está como ser humano, pero ya él cumplió sus 108 existencias. Entonces él tiene que descender por aquí hasta llegar allá. ¿Por qué? Porque aquí no fue capaz de purificar su alma, de quitarse todo el mugrero que trae, de dejar de andar de cusco, de dejar de andar de presumido, de orgulloso, de asesino, de lo que usted quiera decir. Aquí
no fue capaz de quitarse nada de eso. Ajá. Entonces la naturaleza no le puede dar chance de que pueda continuar hacia arriba, como decíamos, al reino de los ángeles, al reino angelical. Ajá. No puede la naturaleza. ¿Por qué? Ya le explicaba yo alguna ocasión a Axel. Mira, si tú, así como estás, vienen, por ejemplo, por decirlo así, los extraterrestres y te llevan a vivir a su mundo, no vas a poder vivir allá, porque vas a llegar y vas a estar pidiendo que te traigan tu torta, vas a estar pidiendo que te traigan a tu chamacona, vas a estar pidiendo que te traigan tu cama para dormir, o vas a estar gritándoles, vas a estar enojado, vas a andar tras las muñecotas, tras a las marcianitas allá y todo eso, ¿no? Entonces, no puedes así ir a vivir a otros mundos. Eso de la salvación de las almas se trata de vivir en otros mundos, maestros, en los cuales tenemos que aprender a vivir, ¿sí? Porque nosotros conocemos solamente nuestro mundo, ¿sí? Nuestro mundo, que es el mundo... Ya no se vaya tan lejos ya. Bueno, ok. ¿A qué horas va a decir que es la reencarnación? Ya dijo. ¿Ya le expliqué? No, ya dijo quiénes participan en la reencarnación. Entonces, pero no dijo la reencarnación, fíjense bien, la reencarnación es cuando un ser de esos decide venir al mundo, ¿sí? Se le da cuerpo de humano. ¿Por qué? Porque él ha elegido... ¿No era humano? ¿Qué? Pero no son humanos. Dijo que eran humanos elegidos, especiales. Por eso, Vienen y se les da cuerpo. Por eso, pero hay muchos de esos seres que ellos no viven acá, maestro. Ellos están en otros mundos. Usted mismo me lo ha dicho, que Jesús vive en otros lados, que San Pedro, que San Juan, que San Pablo viven en otros lados, en otros mundos. Eso yo no lo desconozco. Eso es cierto, y no se lo he refutado a usted, porque así tengo yo ese conocimiento. De que, no, usted dijo que, por ejemplo, que Jesús no había muerto, ¿sí o no? Nunca he dicho. Que murió, pero que resucitó. ¿Ok? Pero entonces, ¿a dónde vive? Le dije yo. Me dijo usted que vivía por allí en algún lugar. Vive en el cielo. Bueno, vive en el cielo. Pues esos cielos son precisamente el cielo, maestro. El cielo, ¿Eh? el tercer cielo. Bueno, entonces... En otro lugar. Para no hacerse la más cardíaca, los seres superiores, los maestros, los ángeles, ellos viven en mundos superiores, o en los cielos, como usted les quiera llamar, ¿sí? En los cielos, en el cielo, estábamos hablando de los cielos al principio, de los que se relacionan con el infierno. Ajá, ok. Entonces, esos seres que están allá, si por ejemplo Cristo, Jesús, Él decidiera que quiere volver a nacer, Él dice a su Padre, Él pide a la ley, a las jerarquías superiores, porque Él, pues a pesar de ser el Dios mismo, Él depende de otras jerarquías más elevadas, maestro. Mire, si es todopoderoso, entonces Él no tendría que pedirle permiso al Padre. Sin embargo, Él mismo le decía, Padre, le decía, no, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, si es tu voluntad que se haga lo que yo te pido. Bueno, cachetadón, por favor. Ey, tú, chamaco. Cachetadón, por favor. No, entonces no. Entonces no se puede ya. Entonces así ya no se puede. Todo esto es una complejidad cósmica de quién sabe qué tantas locuras filosóficas. Cristo, Todopoderoso, bajó y murió para salvar a los pecadores aquí.
Cristo se reencarnó, maestro. Y acá el cielo. Cristo sí se reencarnó, para que veas. Pero es todo, no se reencarnó. Bueno, se encarnó. Reencarnó no, se encarnó en una persona. Sí se reencarnó, porque se él encarnó. Él ya había tenido existencias Encarnó. anteriores. Se encarnó, según la Mire, escritura. la ley, mire maestro, la ley es ley y las leyes de la naturaleza son irrebatibles. Eso es ser absoluto, maestro. Las leyes de la naturaleza son irrebatibles. Eso es irrebatible. O rebátame usted que no existe la ley de la gravedad. Entonces, esas son leyes. Al hablarle de aquí, yo le estoy hablando de leyes naturales, de la naturaleza. Bueno, o como usted lo tome, Jesús es Dios. De cualquiera de sus dioses de aquí que usted... Está Jesús bien. es Dios. Es un Dios, es un divino, es un ser todopoderoso que ya ganó lo que usted quiera. Sí. Entonces, Él tiene la oportunidad de, por lo que ganó y por lo que Él ofrece, salvar a los pecadores si creen en su sacrificio y darles la vida eterna. Eso es lo único que se tiene que hacer, creer en Cristo, en su sacrificio, para que tengan la vida eterna en el cielo. Los que no, se van directo a estos... Allí van a parar ahí. Al Sí. infierno, Claro. como quiera que usted sea, solamente que aquí lo define sin escapatoria, aquí llegas siempre. Esto es muy complicado, Jesús lo que te ofrece la salvación, cree en Él y te da la vida eterna, simple. Bueno, Y ahí- lo complicado no quita de que sea cierto. Mire, maestro, si a mí Jesús me ofrece nada más eso, la vida eterna, y de que ahí voy a pasar una vida plena, sin necesidad de entender que voy a vivir, voy a morir, 3.000, 4.000, 20.000 vidas, de X, la que sea. Bueno, entonces, ¿para qué pide que le expliquen qué es la reencarnación y que le expliquen qué es esto y qué es aquello y qué es lo otro? Yo ahora ya le expliqué lo sencillo que es creer en Cristo y lo que te ofrece. Lo sencillo, pues sí. Una persona nada más cree en Cristo. Y ya. En su obra y ya. Y no ya. tiene que saber si de que tanto a no sé qué, de que si tantos muertos, que si. ¿Qué es más sencillo para ti? Yo me ¿Qué es recuerdo creer? mis zonas como Anastasio, ¿Eh? que seamos domesticados, ¿Qué? domesticados, Hemos sido domesticados. burros, como dice. Ajá. Ahora sí se pasó, ¿eh? Ahora, de la mujer y de... Usted dijo, maestro. Usted dijo eso. Usted dijo que nos las pasamos ahí como animales cargando. Como animales de trabajo. Sí, la verdad, tristemente. El infierno, A ver, perdón, ahora sí le lo escucho. formamos cada ser humano por sus cosas malas. Ajá. Ese es el infierno. También se borra, mire, qué bueno. Ajá. Porque una vez, según tenía una tía, ya no vive, Ajá. pero se acostaba con los hijos, ya era grande, unos 20 años. 18, Sí. y la celaba. Ajá. Y pues como que hacían relaciones, yo creo, Sí. con su mamá. ¿No será de bestias eso? Por eso. ¿No será de animales eso? Forman ellos mismos. ¿Esos automáticamente pasan hasta el infierno o tienen que bajar animales? Tiene que vivir un proceso, maestro. ¿Sí? Las cosas no- importa la atrocidad, necesitas que pasa tu proceso. Las cosas no son de así como uno las piensa, ya le dije. Todo tiene un proceso, todo está regido por leyes. Y las leyes están regidas por seres superiores despiertos, por ángeles, por devas, por... ¿Para qué tantos superiores? No, Pues es que sí, confiar sí, en un sí. superior y Realmente lo que usted dice es cierto, pero es necesario saber algo, maestro. Ignorantes no debemos de seguir siendo solamente en creer. Cachetador, Espérame. está hablando, Sí, ¿eh? perdón. No, perdón. A ver, sígalo. Siga. Fuimos a trabajar en una casa. Sí, No sé qué era, si pedimos hermanos, sí. pero en un cuarto tenían un hombre como de 20 años, de joven así, todo chueco, pero deforme, todo así mal. Y lo tenían encerrado ahí, siempre allá han de tener, ya tiene más de 10 años, Ajá. unos 30, 40 años, pero mal hecho, mal deforme, no sale, no nada, y lo tienen en un cuarto. Sí. Y allí está, y cuando entrábamos, los mente sí reacciona, porque defiende a su familia, los quiere pegar, pero su papá le obedece.
y no nos hace nada en esos tiempos. Pero yo digo que esos son los que hacen su infierno, ¿no? Se juntan entre familiares, ¿no? Lo que pasa es que, miren, a cada acción le sucede una reacción, o más bien es a lo que le llaman el karma. Cada acción genera una consecuencia, acción y consecuencia. Acción y consecuencia, eso es lo que se llama karma. De tal acción que usted haga, se va a desprender una reacción o una consecuencia o un resultado. Ese es algo malo, ya se gana pues el infierno, ¿no? Claro, porque si estas personas pues ya sabiendo o no sabiendo, como decíamos, la ignorancia de la ley no te exime de su castigo o de su cumplimiento. Entonces, si las personas hacen cosas indebidas, pues aunque no sean religiosas, o aunque tengan educación o no tengan educación, lo que sea, de todos modos, el resultado ahí va a estar. El resultado va a llegar, ¿sí? ¿Qué va a llegar? No se sabe. No se sabe. Nosotros actuemos mal y esperemos, ahora sí que no sabemos qué es lo que va a resultar. Según sus conceptos, una persona por todo el mal que haga, al final de cuentas va a tener la oportunidad de llegar hasta buen destino. Entonces, con ese concepto sí, uno puede decir, sí, porque ya lo... hacer lo que quiera, porque al final de cuentas... Sí, porque también ya lo hemos dicho. Dios no es un tirano y no hay castigo, por grave que sea, que no tenga un límite. Dice, Dios no es un tirano y cualquier castigo, por grave que sea, tiene un límite y hasta ahí. Bueno, mire, ya le expliqué y no ha entendido todavía, le voy a volver a explicar. Fíjese, le dije yo que Dios maestro, es dioses. Porque en Dios, no, espéreme. Ya ve, mire, porque en Dios se engloba toda ese gremio de seres que le estoy yo mencionando, maestro. Bueno, sí. Dios no es, mire. Según la filosofía que usted entiende, sí, pero la que yo entiendo no. No, maestro, así está escrito. Dios, mire, así está escrito en la Biblia. Dios es el verbo, es la palabra, es todo eso, sí, es la unidad. Dios es unidad, ¿sí o no? Dios es unidad y dentro de ese Dios, dentro de ese Dios se encuentra todo lo que está relacionado con Dios, maestro. ¿Sí? Pues por eso que debe de entender la gente, las religiones deben de entender que no pueden separar a Jesús de los demás seres superiores, no lo pueden separar de los demás dioses, porque mire, tan Dios era Quetzalcóatl, tan Dios era Shiva, tan Dios era Osiris, tan Dios era Mahoma, tan Dios era Manco Cápac de acá de Sudamérica. Todos esos eran dioses que lo veneraban desde hace miles antes de Jesucristo, maestro. Entonces, sí, y entonces, y como dijo Dios, como dijo Jesús, yo no he venido a quitar las leyes, yo he venido a hacer que se cumplan. Y eso de que existían otros dioses, Él no vino también a eliminar a otros dioses. La Biblia castigó muchas veces a su pueblo por adorar dioses paganos de las otras naciones. Maestro, es que mire, el simbolismo de la Biblia es otro, porque las religiones y la gente, Le digo, usted puede creer. ¿Me va a escuchar o no? Cachetadón. A ver, no, ya se fueron. Cuando usted involucra cosas de las cuestiones de no, maestro, no es problema, maestro, porque si le explico algo es porque lo sé. Si de donde yo lo aprendí no es ¿Pero cierto. sabe qué?
ay, que Dios me perdone. A usted no le basta la palabra de Dios. Maestro. Usted no le basta la palabra, ¿no? Sí. Porque yo le explico algo es porque yo lo aprendí. Sí, ¿De dónde? entiendo, Vaya mire, usted a saber. mire. Si ellos estaban equivocados, hay que Dios los perdone y a mí también. Pero ese es el mismo caso de todos. Si la Biblia, por ejemplo, todos los que han aprendido de la Biblia o de cualquier otro libro, explican las cosas, pues si la Biblia se equivocó, pues hay que perdone Dios a la Biblia o que perdone a quienes creen en lo que la Biblia les dijo. Pero no somos nosotros los creadores de esas cosas. Quizás en eso tengamos un poco de razón al decir, pues es que yo no inventé eso. Pero como decimos, el hecho de que tú no sepas que eso era falso, no te va a separar del castigo. Tienes que pasar a formarte también. Tú creíste que la salvación era así como está ahí escrito, ok, así lo creíste, pero ¿qué crees? ¿Sabes qué? Así no era. Entonces, pues todos estamos en esa cruel situación. Tiene mucha razón en eso, maestro. Todos estamos en esa cruel situación. Que nadie, pero mire. Vaya, por primera vez recibo. No, ya son como segunda vez. Si uno cree en ese tipo de filosofía, de lo que usted cree, uno no pierde nada, porque al final de cuentas, yo crea o no crea, yo voy a pasar por ese proceso de purificación y de tantas vidas, y al final de cuentas voy a llegar a ser humano, voy a tener la oportunidad de alcanzar el cielo, alcanzar lo que ofrecen los dioses, lo que sea. Si yo abrazo esa filosofía, entonces, como personas no tenemos nada que perder. No, sí tenemos mucho que perder. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque nosotros tuvimos la obligación o tenemos la obligación como seres independientes, naturales, hijos de Dios, con todas las capacidades que Él nos dio al principio y que todavía por ahí nos quedan algunas, tenemos la obligación nosotros de investigar por todos los medios en dónde está el meollo del asunto de todo este embrollo de situaciones que hay en el mundo, que unos dicen una cosa, que otros otro, y que la Biblia esto. Sí, por eso, pero la palabra también ha sido discutida. Yo le voy a decir por qué, Dios siempre ha sido un Dios especial, diferente para todos. Desde el momento en que Dios creó toda la humanidad, en la escritura, Dios creó toda la humanidad, y desde el momento en que creó a Adán, lo creó con un propósito en especial, pero ya hemos platicado lo que pasó. Entonces él pecó y de ahí entró el pecado y se empezaron a la separación de Dios, pero la adoración hacia Dios siempre fue marcada ahí, siempre, la vemos en, si sabe Caín y Abel, si sabe esa historia. Caín le dio una mala ofrenda, a Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, entonces Caín mató a su hermano porque le dio celos, y no sé si conozca de todo eso que pasó. Entonces de ahí Dios mandó una maldición para Caín. Que lo mató con un hueso de burro y no sé qué, ¿no? No, ahí no dice que lo mató. Bueno. Pero ahí se dio una descendencia por allá, pero siempre hubo una línea, una profecía de que una línea iba a ser, de ahí iba a descender Jesucristo, y en la Biblia explica el linaje para ver desde dónde viene el linaje de Jesús, para que se cumpliera esa profecía. Entonces la adoración a Dios siempre estuvo de una forma a otro hombre, o sea, en una línea de adoración de ciertos hombres. No especifica la Biblia en su totalidad desde Adán hasta Abraham cómo fue exactamente la adoración en ese tiempo. La línea. Pero sí habla, o sea, específicamente, sí habla de ciertos hombres, de Enoc, que era un hombre que fue arrebatado y llevado al cielo vivo. Vemos a Caín y ¿cómo se dice su nombre? Abel, la adoración de Enoc y de otros hombres que menciona ahí, su línea de hombres que cómo él pedía su adoración. Entonces, cuando Dios determina sacar vemos a Enoc también, cuando lo escogió, a Job y a todos esos, ¿no? Bueno, eso ya fue más adelante, pero Noé, cuando el mundo estaba perverso y todo, hizo el arca y todo eso. Entonces, Enoc, una línea de adoración. Entonces, cuando él saca a Abraham de la tierra
ay no, es que se me olvida el nombre de qué pueblo, era un pueblo pagano. Entonces lo saca de ahí y le habla y le dice, ¿sabes qué? Sal de esa tierra, de tu tierra y de tu parentela, y vete al lugar donde yo te diré y haré de ti una gran nación. Le di una promesa. Entonces yo en esa tierra se adoraban dioses, otros dioses que como Astaroth, como Moloch, como el dios de las moscas, y muchísimos dioses se adoraban a él. Entonces Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela y yo te daré una nación, multiplicaré tu descendencia como las estrellas. Entonces Abraham salió y confiando en lo que el Dios del cielo y de la tierra le había dicho, le había revelado, entonces él salió con su familia y se fue con esa promesa y vagó mucho tiempo y Sara y él no podían tener hijos y decían, ¿cómo vamos a tener una gran descendencia como Dios nos prometió? Por más Sara la que decía si no puedo ni tener hijos. Entonces ahí se dieron otras cuestiones donde Sara le dio a su sierva a Abraham porque su fe no estaba segura en el Señor y entonces Abraham se metió con ella y tuvo ahí otras cuestiones que su hijo primero se llamó Ismael y entonces no era parte de la promesa de Dios y se fue a otro lado. Entonces él dio otra promesa en ese tipo de aspectos para otra generación, otra línea. Y entonces, pero esa no era la promesa de Dios hasta que llegó Isaac, la promesa. Dios mandó y se le presentó a Abraham. Y dice que venían 3 personas, da una descripción ahí de hombres que no eran normales. Ahí da una descripción de ellos y que le dijeron, mira, tu esposa concebirá en tal día, en tal fecha va a concebir, va a dar un hijo a la promesa y todo. Y entonces a Sara no creía y después de ahí pasó el tiempo y concibió a Isaac. Y de ahí se dio la línea, la descendencia, de ahí empezó toda la historia que se ve. Llegaron, formaron tantos, anduvieron vagando por el desierto, en lo que llegaban a la tierra, estuvieron en Egipto hasta que se formaron como nación. Entonces, saliendo de Egipto, que eran esclavos, Dios los sacó porque ya había una nación, un pueblo que adoraba a Dios, ya un pueblo grande, más de 2 millones. Entonces, ahí cuando los sacó, los llevó al desierto y les dio los 10 mandamientos. Ahora había un pueblo, ya había una ley que iba a regir a ese pueblo, que fueron los 10 mandamientos. Ahora faltaba llegarlos a la nación, a la tierra donde ellos iban a consolidar ya como nación de Israel. Entonces, Dios en todas esas ordenanzas les prohibió muchas veces cuando iban en camino a esa. Van a pasar por estos pueblos y por tierras de los filisteos, de los cananeos, de los mojabitas y hititas y tantas cosas que se mencionan ahí. Y les prohibía, no adores a esos dioses, porque si adoras a esos dioses va a pasar esto y esto y esto. No te hagas a sus costumbres, no te hagas a esto, no adoptes esto, hagas esto, porque tu Dios celoso Él, ese es, y le dio los mandamientos al Señor tu Dios, a Él. Al Dios que le dio la promesa, honrarás y a Él solo servirás, nada más. Entonces, Dios era el único que pedía la adoración para Él. Había otros dioses y los sabios siempre se sabe. La adoración a otros dioses siempre la sabe. Entonces, Dios sabe que hay otros dioses, que la gente llama dioses. Es lo que dice ahí la palabra, que la gente llama dioses, pero que no son dioses. Son cosas hechas de barro y otras cosas que menciona ahí, pero el mismo Dios las menciona que no son dioses. Entonces Él prohibió siempre tajantemente, no porque no existieran, no porque no existiera otros conocimientos, no porque no existiera cosas de lo que usted menciona aquí, sino porque Dios quería una adoración específica a su forma de Dios, no a la razón humana, no a lo que el humano pensara, sino a lo que Dios había revelado
en las que primero por los 10 mandamientos y luego fue la revelación más adelante y más adelante. Y todo lo que ahora conocemos como escritura tuvo un proceso. No dijeron, Moisés se sentó a escribir, hoy me voy a sentar a escribir y a ver qué se me ocurre. Ninguno de los autores fue así. Tuvieron una revelación en su momento guiado por el Espíritu Santo y ellos plasmaron lo que el Espíritu Santo les revelaba en ese momento, sin hacer a un lado lo que ellos eran como escritores, pero siempre dando la revelación que Dios les había dado. Entonces, los mandamientos que Dios ha estipulado es para su pueblo, para que obedecieran. Y esa adoración siempre la demandó al pueblo judío. Antes del pueblo judío, ellos después se volvieron arrogantes porque hasta ahorita lo dicen, somos el pueblo escogido. Nosotros somos los elegidos, somos los únicos que tenemos la bendición de que Dios nos va a salvar y que somos el pueblo elegido. Es una idea errónea también. Entonces, esa adoración se pasó a la vida a los creyentes cuando Jesús los discipuló y luego les enseñó esa misma adoración. Ya no somos judíos porque no nacimos de la raza judía, ni nacimos en la nación judía, ni cumplimos muchos ritos judíos, ni nada, ni nacimos en Israel, ni nada, no somos judíos. Ahora, toda aquella persona cuando Cristo derramó dice que ya no hay judío, ni griego, ni escita, ni bárbaro, ni ninguna otra cosa, no hay hombre ni mujer, hablando espiritualmente, no hay ninguna, o sea que Él vino a romper todas las barreras que había de razas y de cuestiones religiosas entre judíos y otras cosas. Dios vino a romper con esa barrera, pero designó una forma de adoración única y especial para Él. Entonces, la adoración para que maneja la Biblia y el cristianismo es cerrada, es absoluta. Aunque muchos de ustedes están en su propio derecho de tener esos conceptos, sí, pero eso no quiere decir que la Biblia diga eso. Es como le digo, usted conoce bien esas filosofías. Yo puedo conocer un poquito nada más divagado, porque muchas cuestiones de esas, cuando te pones a estudiar un pasaje y habla de que muchos griegos o judaizantes estaban involucrados en ese tipo de cosas, uno se tiene que meter un poquito a leer un poco acerca de ese tema nada más y darse una embarradita para saber de qué estaban hablando más o menos, pero no lo conozco a profundidad. Como le decía, usted conoce esos libros, ya los ha leído más, entonces yo puedo hablarle de una cosa, pero usted sabe realmente lo que dice. Entonces así la escritura. Yo lo he estudiado mucho más que usted, maestro. Lo he leído más que usted, tan solamente con leerlo, sin estudiarlo a profundidad, lo comprendo más que usted, porque es el único libro que yo por lo regular leo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ha llamado el Señor, a leer la Escritura para que la entendamos, la comprendamos y vemos cada día más qué es lo que Él desea, cuál es su propósito, quién es Dios, y vamos conociendo más. Y todo eso tiene razón al decir, ¿lo has visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Pero la misma Escritura, cuando, no sé si ha escuchado la historia de Tomás, que no creía que Jesús había resucitado, él dijo, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mis dedos en sus llagas, en su costado, no voy a creer. Entonces dice que Jesús apareció y dice, Tomás, mete tus dedos en mi costado, mete tus dedos en tu... Y le dijo, fíjese lo que le dijo, creo, Señor, mi Dios y mi Salvador, mi Dios. Le dijo ahí ya que era Dios y estaba Jesús presente. Entonces le dijo, Tomás, tú creíste porque metiste tu dedo. Más bienaventurados los que creerán sin haber visto nada. Somos eso nosotros, maestro, que gracias al Señor creemos sin haber visto realmente a Jesús. Los discípulos lo vieron a Jesús, estuvieron con Él presente. Y en muchas partes Pablo cita, bienaventurados los que andan por fe, los que viven, que sin ver creen. O sea, toda nuestra fe, la fe cristiana se basa en la confianza de lo que Dios ha prometido en su palabra. Y por fe andamos, no por vista, no por lo que vemos, o por lo que nosotros
como la ciencia que basa su conocimiento en la realidad, en lo que ve. Nosotros basamos nuestra forma de elegir en lo que vemos. Entonces, la adoración de la palabra de Dios, al Dios Todopoderoso, a Jehová, es absoluta y cerrada, maestro. No hay más. Usted puede tener sus preceptos, puede tener sus filosofías y todo, pero algo sí, si usted quiere escudriñar la Escritura o ver algo en la Escritura realmente con el deseo de conocer realmente lo que es Dios, hágalo así. Pero si usted quiere solamente utilizar pasajes de la Escritura para reforzar enseñanzas que Dios siempre ha prohibido desde hace mucho, entonces no van a congeniar en nada. Entonces, bueno, más bien no es para reforzar enseñanzas, maestro, sino para explicar lo que la Biblia, lo que no ha sido entendido a los que estudian la Biblia. Ajá, porque ese es el objetivo de ese tipo de enseñanza, maestro. No. Explicar la parte no entendida de la Biblia. Así? ¿Por qué es así, maestro? ¿Por qué? Bueno, yo sí lo entiendo por qué es así, ¿no? Porque nosotros, cuando Dios te abre los ojos, te quita la ceguera espiritual, te hace entender la palabra de Dios. Mientras tanto, no. Pero ¿por qué así muchos que estudian otras cosas y todo quieren ajustar la Biblia? ¿Y por qué no lo hacen al revés? Que estudian la Biblia para ajustar, estudian bien la Biblia y luego ven sus palabras, o sea, todas sus filosofías, pero estudiarla, no leerla. O sea, porque usted puede leer aquí un pasaje nada más. Eso es diferente a estudiar la Escritura. Como usted dice, la meditación. La meditación es eso. Estudias, ves, te pones ahí y estudias a comprender realmente lo que está diciendo ahí. Lo que se está diciendo en el texto, lo que quiere decir Dios. Entonces, si usted quiere realmente saber lo que está en la Biblia, vaya con humildad, Señor. Vaya y dígale, Dios, a ver, muchas veces me han dicho que Jesús, que si ya lo vi, que si realmente es lo que dice ser, que no sé qué. Entonces, usted agarre su Biblia, que ahí la tiene, y dígale, a ver, Jesús, si tú eres lo que dices ser, entonces, pues muéstrame aquí en lo que tú has designado para ver si es verdad. Pero dígalo con él, o sea, si él es lo que yo le estoy diciendo, que es real, que resucitó y que ha mandado su espíritu y que la revelación que ha dejado por medio de su palabra es verdadera, es viva y eficaz y que más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra los pensamientos, el alma y los tuétanos y que discierne los pensamientos y las intenciones de cada corazón, entonces vaya a su palabra y diga, a ver, Jesús, porque los libros tienen poder y tienen conocimiento, ¿sí o no? Entonces vaya y dígale, Jesús, Dios, si realmente eres el Dios que existe, a ver, entonces déjame entender, o dímelo, ayúdame a ver si es verdad. Una comprobación, si es verdad lo que dicen, porque, para mí es más fácil creer en algo crees en Cristo, te da vida eterna, te salva y te ayuda en una vida a santificación para que tú heredes la vida eterna. Entonces, yo como lo he animado, estudie su Biblia, si tiene, estúdiela, no nada más la lea, voy a leer un pasaje, y ahí donde dice dioses, está, aquí, a ver, aquí dice dioses, no que no existía dioses, pero lo dijo con algo. Lo que pasa, maestro, es que ahí hay un punto también muy importante. Lo que usted puede entender de la Biblia es explicado por la misma Biblia. Exactamente. Y así no es como debe de ser. ¿Por qué? Porque lo que usted, me diga de usted, es dicho por usted mismo. Y uno no puede explicar lo que uno es por sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces uno está siendo juez y parte. Entonces,
La ley, la Biblia, por supuesto, sí le da respuesta a todas sus preguntas y todo, pero está en la misma Biblia, ¿sí? Allí es donde está el grave problema. La Biblia, si a usted le surge aquí una inquietud, una interrogante, ella le explica, y usted ya me lo explicó. Pero es como que yo le diga a usted, mire maestro, yo le explico esto así, asado. Ajá. Y ahora usted me pregunta, ¿pero qué de eso y de lo otro? Yo le doy otra vez otra respuesta, pero es por mí mismo, por mi propio conocimiento, por mi propia autoridad, por mi propia ley, no por lo que usted hace está bien. Usted da testimonio de lo que es la Biblia, ¿sí? Pero la Biblia por sí sola, como le he dicho, se complementa, se explica con otros elementos de los cuales usted no tiene fe de eso, no cree en eso. ¿Cuál está descartando ahí algo muy particular de la Escritura? Que la Biblia no se escribió por un solo autor, sino que fueron más de 44 autores que escribieron la Escritura y todos coinciden en lo mismo. Eso es de pensarse, ¿no? Cómo tantos autores coinciden en lo mismo. Hay autores que existieron, Moisés, que existió hace más de 4.000 años, coincide con el apóstol Juan, o coincide con Pablo, que escribieron hace más de 400 años. Entonces, ahí usted deja a un lado todos ese tipo de cosas. Pablo era de una condición diferente a Mateo, a Moisés. Muchos de los profetas, unos eran pastores, otros eran no tenían ni conocimiento de estudios ni nada. Entonces, ¿usted cómo resuelve eso de decir que ese tipo de situaciones? No, pero 44 autores que la Biblia se escribió en un promedio de 1500 años. En ese proceso, ¿por qué la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cómo sucedió eso? Sí, pero maestro, yo no los hago a un lado. Al contrario, los respaldo y los avalo. Lo que trato es de dar la explicación que ellos dan, a manera de que quede más claro, de que se entienda mejor. Pero es que avalado con lo que ellos mismos dicen. Es decir, si yo le digo a usted, mire maestro, esto lo dice la Biblia, y lo dice por decir Pitágoras o el Buda, y lo dice por allá, entonces, ¿qué diferencia existe entre uno y otro? Le digo yo a usted, y usted pues entonces va a decir, pues prácticamente estamos en lo mismo, estamos en la misma sintonía, con la diferencia de que yo eso no lo había yo comprendido. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, por ejemplo, hay muchas cosas que la Biblia explica. Usted se interroga y se mete más y sigue leyendo y la Biblia se lo explica. Pero espérese que alguien más le explique, ¿sí? Que se lo explique. ¿Quién? Otro sabio como Moisés, o de la talla de Moisés, por ejemplo, o de Abraham, o de Jesús, o de la talla de, por ejemplo, de Pablo, pero que se lo explique, digamos, otro pues guarachudo que anda por ahí luchando con las dudas en la cabeza para poder sacar adelante un atorón que tiene ahí porque no lo entiende. Eso no está bien, pero que se lo explique a alguien de la talla del Buda, de Krishna, de Moisés, de Jesús o de esos otros, allí sí ya la cosa dice, entonces usted dice, pues sí sí tiene razón, porque ellos nunca sí explican la Biblia. Esto, sí le explican, no maestro. Nunca, le digo, es hablar de pasajes, sí, es hablar de pasajes, y sujetarlo a conceptos, y puedes hacerlo. Lo que usted no cree, usted me puede decir, es que lo que me ponían de ejemplo, bueno, yo no descarto ni hago a un lado todo eso, yo respeto mucho. La simple diferencia entre yo y Cristo es que Cristo es Dios,
que Cristo es santo, es perfecto, es salvador, es todo. Entonces en Él no hay ningún margen de error. En Él todo lo que designó, lo designó perfecto. Entonces, si usted quiere debatir algo realmente, compruébelo directamente con Cristo, con su palabra, con lo que Él dejó revelado, y que ahí, que usted me compruebe, ¿sabes qué? Estudié, no nada más leí, estudié este pasaje, lo que dice aquí en tu palabra, y para que veas. O le digo, no es conmigo, porque Dios es verdadero, Jesús es verdadero. Y si usted se quiere poner con Él, compruébelo. Si él no bastó, o sea, lo que Él hizo y lo que Él dijo no basta que dijo que su palabra era verdadera y que era lo único que necesitábamos para la salvación. Entonces, Él se equivocó. Jesús se equivocó. Pues sí, maestro, si no, pero él le hubiera dicho a su pueblo, ¿sabes qué? Entonces vayan con los filisteos, vayan con los hetitas o vayan con los egipcios que tienen más conocimiento. Adopten sus doctrinas, vean que les enseñe. Sí, maestro, no ese es el grave problema en el que se encuentra o en el que nos encontramos el mundo, maestro, que entró desgraciadamente la suspicacia, la sospecha, la duda de que a nadie le basta ya con lo que dijo Cristo, con lo que dijo Dios. Y no es solamente a unos acá que pues no tienen, sino hay hombres de ciencia metidos, hombres de letras, hombres de todo metidos en eso. ¿Por qué? Porque les entró esa cuestión que se llama duda o querer saber si en realidad es cierto. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo estaría el mundo, maestro, ahora si todos desde el principio hubieran aceptado que las cosas así como usted las plantea o como ustedes las plantean. Yo no sé cómo estaría el mundo, yo no sé si estaría mejor o estaría peor, pero el problema no es fuera de lo normal, sino que está dentro de lo normal, porque la gente entró en esa suspicacia y empiezan a investigar y a ver, ¿será cierto esto? ¿Será cierto lo otro? Así como cualquiera de nosotros dice, pues yo voy a ver si lo que este maestro está diciendo es cierto, o lo que aquel otro fulano dice es cierto. Y ese es el grave problema. Y eso, bueno, pues está complicado, está difícil de poderlo dejar. ¿Por qué? Porque eso de la duda, eso de la desconfianza, eso de la suspicacia, eso del querer estar seguro en lo que usted está metido, eso hace que a todos nos revolucione y queramos entrar a otras cuestiones que quizás estén, como dice usted, de más, porque bastaría con que creamos en Cristo y ya todo está bien. Pero desafortunadamente entró al mundo ese tipo de cosillas, maestro, que no dejan que la gente confíe en lo que Dios dijo. No es que la gente no confíe, es simplemente que la gente no le basta ¿sabe que el conocimiento es arrogancia? O sea, una persona entre más conocimiento tiene, se siente, aunque no lo divulgue, pero se siente que sabe más que la otra persona y que tiene un conocimiento especial. Entonces, alguien así, ¿cómo me va a hablar de este tema si yo he leído, si yo sé tanto, si yo sé aquello? Entonces, eso es lo más difícil de romper cuando alguien lo tiene tan arraigado. O sea, el conocimiento filosófico, antropomórfico, astrólogo, astronomía, todo lo que quieras saber, entonces ese conocimiento hace que el egoísmo se crezca. Yo sé que esto es así y que no es así. La verdad que dice Cristo en su palabra no es tan real porque tengo otro conocimiento que lo han dicho hombres comunes, que lo han dicho hombres que son pecadores y que sea el rango que han tenido van a morir y mueren igual que todos los hombres. Pero yo, como decía, Cristo es único. Sea como sea, ha alcanzado el rango que usted ha definido como sea, Cristo es único. ¿Y qué necesita la humanidad? Necesita un Salvador. ¿Para qué buscar otros dioses o otros hombres que alcancen eso si tan solo con creer en Cristo Él te ofrece la vida eterna? ¿Para qué necesitas otros dioses? La gente no necesita, la gente lo que necesita, Jesús te ofrece paz. Dice, el que cree en mí, que tiene paz.
El que esté muerto, el que cree en mí, en que esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. O sea, él te ofrece tantas cosas que otros no te ofrecen. Buda no te ofrece ser tu salvador, ni Krishna, ni Pitágoras, ni nada. O sea, ellos te hablan de una cuestión que ellos en su meditación pensaron que era así. O hay sea, que estudiarlo, porque mire, porque fíjese, usted no sabe cuántas vidas, ni en qué vida vives, ni no sé si alguien fíjese, lo sepa maestro. o no lo sepa. O sea, ¿qué caso tiene Fíjese un en esto, ciclo de maestro. vidas así? Fíjese en esto, lo que le digo yo a usted, hay que estudiarlos, porque como ya dijimos, tener una noción de las cosas no es suficiente, sino hay que estudiarlos, porque fíjese, te dice, Buda no te ofrece esto ni lo otro, pero así a simple vista, el más común que haya, que poquito sepa Vamos del a Buda, hacer esto, maestro. el que más poquito sepa del Buda, sabe que el Buda te ofrece el nirvana. ¿Y qué es el nirvana? Es un cielo. Es parte de la felicidad, es una parte de la felicidad. No, Buda ni cree en el cielo. No, ni pero cree en el nirvana. No, que el ni- nirvana Buda ni significa cree en cielo. Dios. Que Dios significa ni cielo. Buda no cree ni siquiera en un Dios. Espéreme, que Buda es que nirvana significa cielo en el idioma de ellos. Ahora, Buda, en el idioma de ellos, pues Pero está. hay muchos Budas, maestro. Sí, Cada pero Buda viene a hacer su sí, definición. pero sus es que conceptos. eso equivale, hermano, Jesús es pero el eso mismo equivale ayer, a hoy lo y que le siempre. digo, eso equivale a lo que le digo yo. Hay muchos Cristos, hay muchos que han encarnado, Bueno, que han significado. recibido ese título. Ajá. Que Cristo porque el sea el más Mesías, elevado, o sea, que Jesús sea el... Pues entonces, ¿para qué creer en otro más? Quizá más otro, ¿para qué creer porque en él está pidiendo que nosotros debemos de meternos en toda esa ciencia, otro? sino para él no qué ha pedido. tanta, Él si lo no para único- qué tanta él lo único ciencia, que maestro. pide es que creas en él y que escudriñe su palabra. Pero si no, ¿para qué tantas? ¿Cuántos libros son de la Biblia? Es un 66, chorro. Y todo eso. 66 Y si él no quisiera, y todo eso tenemos que saberlo. Quiere decir que si no sabemos de eso, entonces, Por eso, ¿qué onda? Si usted necesita 66 libros para conocer a Dios, primero léanlo todos los 66 libros y ahí va a descubrir si realmente son verdaderos o no son verdaderos. Cuando usted ya haya terminado de estudiar los 66 libros, entonces ya puede decir no. Ya estudié los 66 libros de la Biblia y no. No estoy Sigo satisfecho entendiendo, todavía. Sigo entendiendo. Sí, sigo sin entender. Sigo entendiendo. Sigo que- con que mi Jesús- burrada, ¿no? Que Jesús no es Dios, pero le aseguro, maestro, que si usted se dedica desde hoy a estudiar el Antiguo mire, Testamento, nadie- va a terminar reconociendo que Jesús es Dios y Salvador. Yo nunca le he Eso- negado que Jesús es Dios. Pero no lo Nunca reconoce. Pero lo no lo reconozco. reconoce como Señor. Tan lo Pero reconozco, como Señor tan no lo lo reconozco que hasta No, hasta promuevo sus No, enseñanzas, como maestro. Señor no lo reconoce, Ajá. porque alguien que lo reconoce como Señor no anda diciendo que Él es ese tipo de cosas, que no es. Pero Que ¿por qué no no? es. Pues, Sí, pero no. estamos aclarando. Pero- es como que yo diga, no, pues yo nada más soy, pero Osvaldo no es gente, Osvaldo es otra cosa. Todos usted mismo lo ha rechazado categóricamente con mucha razón. Cuando dice, entonces usted qué es, animal o es usted gente. No, pues yo soy hombre, ¿verdad? No le gusta, entonces a Jesús no le gustaría que echemos a un lado a todos los que también él sabe que han trabajado para alcanzar una categoría de ese tipo, maestro. Pero es que eso no, Puesto que los no acepta lo en la dice Biblia, puesto que los Pero es que acepta eso no lo dice y la en la Biblia Biblia. y la Biblia los apoya y Pero los no lo sigue y dice, los pero lee, es que porque eso no lo dice si no, en la si no Jesús mismo hubiera dicho, nada más lo que yo les diga es lo que digan los demás, lo que diga Pablo, lo que diga Pedro, lo que diga Juan, lo pero que diga mire, Lucas, eso no mire. vale. ¿Por qué? Porque nada más es lo que yo diga. No, pero usted ¿Qué hubo? está haciendo ¿Qué hubo? a un lado el Porque Espíritu Santo. no, es lo que dijo, estoy Mire, en sus haciendo palabras una lo que dijo, comparación de lo que en es. dijo, me voy y vuelvo. Y si digo que me voy, es porque voy a hacer lugar allá donde voy a estar, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si me voy,
es porque voy a enviar a alguien, no los voy a dejar huérfanos. Enviaré a alguien, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os enseñará todas las cosas. O sea, él, cuando Jesús se fue a tomar su trono, él mandó a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo le diera la revelación, el entendimiento a todos los apóstoles, a los hombres que él designó para que tuvieran una revelación, para que ellos terminaran de decir el propósito de lo que tenía Dios. La última revelación la dio con el apóstol Juan en el Apocalipsis. Son profundos los temas, maestro. ¿Qué me iba a decir algo usted? Vamos a hacer esto, algo así me dijo, ¿no? No, o sea que vamos a leer un libro que usted diga, este libro asegura que lo que usted me está diciendo de Jesús, y usted lea la escritura para comparar ese libro y va a ver que no hay razón en ninguno de los dos. De comparación, de igualdad. Bueno, está bien, maestro. Luego quedamos en capítulo 3 para el nuevo debate.